Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:09 de la mañana. Estamos en la última hora de noticias aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Una mañana agradable. No tenemos el sol canicular ni el cielo totalmente despegado, pero pinta bonito la mañana para cerrar justamente esta semana de trabajo. Hablemos en derecho. La FIFA, ente de derecho privado, recibió de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, ente de derecho privado, una denuncia en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Todo esto es entre privados, porque la FIFA es un ente privado. La Copa del Mundo es un tema privado, es un tema de Estado. En contra de la Federación porque supuestamente, y esto ya lo vamos a conversar con nuestro invitado, al menos esa es la tesis que maneja el abogado brasileño que sustenta la denuncia en contra del Ecofútbol, la FEF se habría aprovechado de un ilícito para permitir la alineación del jugador Byron Castillo en los partidos de la tricolor de la selección ecuatoriana en el contexto de la eliminatoria de la Copa del Mundo. Sobre Byron Castillo había una investigación que se inició aquí previa respecto de su nacionalidad, pero hay una sentencia ejecutoriada aquí en el Ecuador que le permitió a la federación que se pueda convocar al jugador Castillo. Con base en esto, claro, aquí tenemos, digamos, una discusión en el Ecuador, como pasa en Chile y en otros países de la región, sobre si existe o no un riesgo real de que Ecuador en derecho se quede fuera de la Copa del Mundo. Por eso mismo en derecho acudimos a un conocedor de la materia, que además es colega periodista y abogado, el doctor Giovanni Cárdenas. Él es especialista en Derecho Deportivo y además es docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Mi doctor, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, Fabricio. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes, Belkis, porque... Belkis. Me cambié el nombre. Sí, muchas gracias, porque efectivamente este es un tema que ha traído intranquilidad en la opinión pública, fundamentalmente por el mismo hecho de que el fútbol ha sido el único acicate, la clasificación de la selección ha sido el único acicate en nuestro país, con todo lo que hemos vivido y vive el aficionado, las personas comunes y corrientes, nos sentimos dueños de esta clasificación. Por eso ha traído tanto inconveniente, digámoslo así. Pero en el ámbito jurídico, efectivamente, como lo describes, Fabricio, hay que tomar en cuenta que hay decisiones gubernamentales que emanan desde autoridad competente, como es el caso de estos jueces que con atribuciones constitucionales establecieron una garantía del habeas data para efectos de reconocer los datos que se encontraban en el registro civil y que esos datos se consignen, se establezcan y de manera ya definitiva sean los datos de identificación del señor Byron Castillo. Eso es lo que ha pasado en el Ecuador. Es decir, eso es lo que pasó en febrero del 2021, que es donde se da esta resolución, y se establece justamente que el señor Castillo, bajo ningún punto de vista puede ser cuestionada su identidad, su fecha de nacimiento y obviamente lo que más importante para el caso reviste, su nacionalidad. Propongo, Giovanni, hacer una mirada retrospectiva porque creo que no todos tenemos claridad sobre cómo comienza la polémica en torno al jugador Byron Castillo. Para poner en contexto. Claro que sí. ¿Cómo empieza toda la polémica? Vamos mucho más atrás cuando justamente se empieza esta discusión sobre la nacionalidad del jugador. Bueno, y hay que hablar entonces en antecedentes deportivos y antecedentes también que le han ido rodeando justamente al jugador porque a la par de ese talento deportivo que demostró siempre Byron Castillo, siempre hubo el cuestionamiento de dónde nació. Tanto así que es un jugador que es captado por empresarios de la ciudad de Guayaquil, en un club en Norteamérica que se caracteriza por buscar... Es un semillero en Norteamérica. Y fundamentalmente por ser un gran... En el fútbol se dice ojeador, es decir, ir a buscar, scout se dice afuera, es decir, ir a buscar talento donde prácticamente nadie iría a buscar. Por eso el tema de los conflictos que se da con personas que se las encuentra, por ejemplo, en lugares fronterizos donde se diluye donde es un país y otro país, ¿no es cierto? Cuando uno encuentra la realidad de los jugadores ecuatorianos, uno dice, es que no es un tema necesariamente de mala fe, sino que ¿para qué yo necesito un documento de identidad si realmente no requiero para ningún trámite? Yo no voy a estudiar, no voy a acceder al servicio médico. Entonces, yo preguntaría aquí a quienes nos están escuchando, ¿cuándo realmente yo uso un documento de identidad de un hijo mío? ¿Cuándo le voy a inscribir en una guardería? ¿Cuándo va a entrar en el sistema de educación, por decir algo? Y los jugadores de fútbol, y mil disculpas por el término, pero nacen y viven de manera silvestre. Y cuando esta clase de empresarios los consigue, lo que hay que hacer es regularizarle, porque con un documento hay que inscribirlo en un torneo, ¿no es cierto? Y allí es donde comienzan a encontrarse inconsistencias
por efectos de desconocimiento y por la realidad que viven esta clase de personas, porque no es cierto, yo he tenido casos en que hemos encontrado jugadores que se han querido de alguna manera regularizar su identidad de buena fe, conociendo que hay que hacerlo, pero que tienen una edad desconocida, porque uno les pregunta qué edad tienes, no sé quiénes son tus padres, no sé cómo te llamas, no sé, no se necesita realmente donde están haciendo sus actividades agrícolas posiblemente, ¿no es cierto? Otro tipo de actividades en las que el regularizar con una inscripción tardía es lo que menos pensarían, pero para efectos de fútbol sí. Entonces aparecen, por ejemplo, jueces de lo civil que lo que van a determinar es quién es. Y entonces los datos son hasta cierto punto subjetivos. Entonces, en una partida de identidad íntegra, ¿qué fecha de nacimiento le pongo? Si no sé quiénes son los padres. Si no hay un certificado de nacimiento, de nacido vivo que tenemos, porque nosotros vivimos desde nuestra realidad citadina, ¿no es cierto? Aquí se requiere eso. Pero si ni siquiera nace en una casa, si ni siquiera nace en un recinto, es decir, este tipo de cosas lo traen jugadores de fútbol porque es una realidad de nuestro país. ¿Por qué un jugador de fútbol tiene que vivir en una realidad de una isla que no es este tema? Eso pasó con Byron Castillo. Es decir, se va encontrando en esta realidad de Esmeraldas, donde posiblemente está diluido el hecho de no saber mucho dónde nació, si nació aquí o no. Y entonces el jugador de fútbol comienza a involucrarse en el tema deportivo. Allí estuvo en Norteamérica, luego Sociedad Deportiva Aucas, por su desarrollo deportivo y su talento fue tentado por equipos como el Emelec, por ejemplo, pero que siempre hubo la duda de la nacionalidad del señor Castillo. Yo siempre digo también ahora, que gentilmente he estado en los medios de comunicación, que la historia de Castillo es desde febrero del 2021 para atrás y desde febrero del 2021 para acá. En febrero del 2021 se regulariza su situación. Exactamente. A ver, ¿cómo se regulariza la situación de Castillo? Porque ahora, ¿qué pasa? Cuando llega al Barcelona, ¿no es cierto? Ya hubo los cuestionamientos directos porque participó en torneos internacionales y demás. Pero más aún cuando con ese nivel deportivo se lo quiso convocar a la selección del Ecuador. Y allí es cuando digámoslo así, se activan este tipo de investigaciones, porque la ecuatoriana de fútbol también dudó, y hay que decirlo. Y por eso se abre un expediente en la Comisión Disciplinaria y también en la Comisión de Disciplina de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que deriva en que se remita esta documentación al registro civil. Y el registro civil de alguna forma cuestiona, ¿no es cierto? Porque no habían los datos, pero no había, digámoslo así, la certeza. Ahí es cuando el abogado del señor Byron Castillo, el señor Mazú, establece y solicita que a través de una garantía constitucional que todos tenemos derecho, que es el habeas data, se establezca que los datos que estaban registrados en el registro civil son los que corresponden, sean los válidos y sean los que corresponden. Obviamente con un derecho que se genera desde la aplicación de la Constitución, ¿no es cierto? Y entonces el juez, que es lo que establece en febrero del 2021, es que esos datos sean los correctos y esos sean los que obliguen al registro civil a extender los documentos, todos los documentos que ya deban tener esa información. Entonces, es ahí cuando la Federación Ecuatoriana de Fútbol, luego de la investigación interna y luego de esta resolución, decide, y yo digo, es un riesgo hasta cierto punto calculado, porque también desde el punto deportivo diría yo, con el nivel que mostró la selección ecuatoriana, con Castillo o sin Castillo hubiera clasificado, mi criterio, y entonces es un riesgo calculado que hace el ecuatoriano de fútbol y lo inscribe cuando los documentos tienen plena validez. Eso iba a decir, o sea, al final el Ecuafútbol se ampara en una resolución judicial. Exactamente, que a diferencia, Fabricio, de lo que ha sucedido con otros jugadores de fútbol, y ustedes deben haberlo visto, es solamente la presentación del documento. Entonces la presentación del documento podría tener inconsistencias en la medida de que no tiene de respaldo una resolución de autoridad competente, que en este caso es una resolución judicial. Esa es la gran diferencia en el caso Byron Castillo con todos los que se quiera plantear de aquí en adelante. Por eso digo yo que de febrero del 2021 para atrás, todo es especulación, todo es una zozobra, y tendrán que probar lo que piensan eso, pero a partir del 20-21 febrero, todo es una certeza, fundamentalmente por la resolución del juez que determina que el señor Castillo tiene que tener sus documentos con los datos que estaban en el registro civil. ¿Pero habría algún elemento o alguna situación puntual que podría cambiar esta historia? Solamente debería haber una resolución de autoridad competente que vaya encima de la resolución del juez. Es decir, dentro del ámbito jurisdiccional nuestro y judicial. A ver, esta fue una decisión de un juez. Exactamente. Ya.
podría revocarla, no sé, la Corte Constitucional, no sé. Posiblemente si hubiera algún tipo de apelación, pero ya hubo una segunda instancia donde se ratificó. Entonces, de alguna manera judicialmente estén firme. Y más aún cuando ustedes también lo plantean correctamente, ¿no es cierto? Ante una resolución judicial y un documento emanado por autoridad competente que lo que hace es acatar esa resolución, caso contrario el director del registro civil entraba en desacato. Y eso es un delito del Código Orgánico Integral Penal, ¿no es cierto? El no aceptar, el no acatar, el no responder a una orden de autoridad competente, que está claro. Ahora, ¿por qué FIFA, siendo un organismo de derecho privado, va a incurrir en el ámbito público de nuestro país, que yo le califico, está yendo en contra de la soberanía de nuestro mandato que tiene la Constitución y las leyes? Porque aquí se está cuestionando el documento de identidad, y quien emite el documento de identidad es el registro civil. Claro. Porque está mal planteada la acción para efectos del inicio del Eso iba a preguntar. ¿Qué argumenta el abogado del brasileño que le está sustentando esta denuncia ante la FIFA por parte de la Asociación Nacional de Fútbol? Que el señor Profesional? Byron Castillo adulteró el documento y que el señor Byron Castillo adulteró los datos del documento. Pero si él nunca emitió el documento. Nunca ha habido un cuestionamiento de que se modificó. Que eres del organismo, si es que fuese el caso. ¿Y por qué? Por favor. Uso de certificado de nacimiento, falsa declaración de edad y nacionalidad. Exactamente. Entonces, el tema del uso no está, porque lo que está estableciendo es a través del artículo, si no me equivoco, 21, 22 del Estatuto de FIFA, y allí lo que se dice es que el jugador alteró, que el jugador manipuló, y que el que se beneficia es la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, mi criterio es que aquí debería haber habido otras circunstancias desde el punto de vista más bien judicial y hacerle una demanda al Estado ecuatoriano, porque es quien está emitiendo el documento. No hay duda con la resolución del juez de que ese documento nunca pasó por las manos ni de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ni del Barcelona, ni del jugador. Ahora, en el proceso, o digamos desde el ámbito procesal deportivo, ¿qué es lo que va a pedir? Porque todos tienen derecho a reclamar, todos tienen derecho a demandar, pero no todos van a tener la razón. Entonces, como es un derecho de un afiliado, como es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, que es parte de la Federación Chilena de Fútbol, que es asociada a la FIFA, tiene derecho, lo que dice el Estatuto de FIFA es que tiene derecho a reclamar. Ahora, ¿qué va a hacer FIFA en este trámite? Porque eso es lo importante. ¿Qué es lo primero que haría? Y es lo lógico, porque este es un trámite en que se va a verificar documentación. Y lo primero que se va a hacer es remitir a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que se establezca con qué documentos se inscribió al jugador. Ahí yo me detengo. La FIFA, entidad de derecho privado. Atiende una demanda de una entidad de derecho privado que es la Asociación de Fútbol de Chile contra su similar de Ecuador, que es la FEF. ¿La FIFA puede pedir información al registro civil, al juez, o solamente al Ecuafútbol? Por intermedio de la Federación. Por intermedio de la FEF. Por intermedio de la FEF. Y la FEF lo que va a hacer es decir, a ver, señores, el señor Castillo jugó porque tiene este documento. Este documento es el que recibimos del registro civil y del juez. Y conociendo a los abogados, porque esto es un sentido común más que de abogados, yo pido una certificación al registro civil si ese documento es o no es. Porque las inconsistencias de los documentos, o en otros casos ha pasado esto. Presento un documento, solicito la certificación de partida de nacimiento íntegra, que es donde están los datos específicos, y si me salen inconsistencias y diferencias, ahí está el problema. Pero en este caso, si se pide la certificación con el aval de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y obviamente con el reconocimiento de las autoridades gubernamentales, el documento que va a salir es el mismo con el que se inscribió al señor Castillo. ¿Bajo qué criterio los investigadores de FIFA, los miembros de la Comisión Disciplinaria, pueden cuestionar un documento que va a salir exactamente desde quien se lo emitió? Ahora bien, digamos que eso llega a prosperar a nivel de la FIFA y hay un pronunciamiento en el sentido de que se corrobora de alguna manera que el jugador no nació en Ecuador. ¿Hacia dónde debería ir dirigida la sanción? Que es otro tema de discusión. ¿Hacia el jugador como tal o hacia la federación como tal? Y a esto también quiero agregar el tema de los plazos para el trámite de todo este proceso a nivel de la FIFA. Bueno, lo importante aquí es que la solicitud de apertura de expediente disciplinario se lo hace en contra del jugador. Por eso, reitero, está mal planteada, a mi criterio, porque el jugador no manipuló los documentos. Posiblemente y mil disculpas por hablar en primera persona, pero yo hubiese planteado el uso de documento falso, que es otra figura, ¿no es cierto?, penal, que me permitiría posiblemente irme desde mis intereses a buscar una culpabilidad del beneficio del jugador, más no de la manipulación de los documentos, porque ahí está mal planteado. Ahora, las sanciones.
en el hecho no consentido de que esto se diera, es decir, una sanción en contra del jugador, porque está planteado allí, derivaría en la sanción al Ecuador. ¿Por qué? Porque el Ecuador supuestamente, y reitero, esto no va a pasar, y yo estoy convencido del tema, y solamente lo hago desde un punto de vista académico, el análisis del tema, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por efectos de haberse aprovechado con conocimiento de causa, por decirle algo, ¿no es cierto?, de ese beneficio que fue alinear a este señor jugador en un partido, también tendría sanciones. Pero ¿cuáles serían las sanciones para la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Pero que también hay que plantearlo aquí. Es que posiblemente luego tendría que impugnarse los partidos, y la impugnación es hacia la presencia de un jugador con una alineación indebida en los partidos que se establezca. El tema es aquí. Y ustedes deben saber, quienes nos escuchan saben, que hay un tiempo para impugnar partidos. ¿No es cierto? Dependiendo del reglamento de competencia. Después de no sé cuántos meses. Hay tiempos tan cortos como 24 horas. En el fútbol barrial depende de la liga, pero hay 2, 3 días, máximo 8 días, hasta la próxima sesión del directorio de la liga. Es decir, esto no queda de manera inveterada, abierta para el momento en que uno crea conveniente y encontrado. Es decir, estos plazos para tratar de romper con lo que es los resultados y efectivamente los puntos, que es lo que se está peleando, hacerlo tiene un tiempo. Es decir, ahora, ¿cuánto va a durar el proceso? Que es lo que me preguntabas. Yo vengo manifestando que para la FIFA los tiempos son bíblicos, ¿no es cierto? Entonces hay tiempos que son muy, muy largos. No hace mucho, la semana pasada, recién se estableció un resultado al respecto de un tema de un partido entre Brasil y Argentina en estas eliminatorias que no concluyó. Y el partido de los 6 minutos, cuando se metió la gente del Ministerio de Salud ahí a decir que los argentinos no habían cumplido con los protocolos del Ministerio de Salud. Fue una cosa vergonzosa, ¿no? Termina las eliminatorias con los clasificados, y FIFA recién ahora determina que ese partido se lo debe volver a jugar. Pero además, hay que jugarlo. Pero además dice, en septiembre. ¿Para qué? Pero eso, además dice, ya están clasificados los dos equipos, tienen ya una posición establecida, entonces va a ser un partido casi de exhibición. Un picadito, ya, digamos un partido de preparación para la cita mundialista. Esas son resoluciones de FIFA. Pero ¿cuánto tardan? Lo que vamos es el tiempo que se demora. Sí, y sobre todo porque estaba revisando una publicación de semana en donde se recogen declaraciones del abogado César Vázquez, Celso, que pertenece a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Él menciona, Qatar está cerca, la Comisión Disciplinaria de la FIFA puede resolver dentro de unos 2 meses en primera instancia. Esa es apelable ante la misma FIFA, lo que puede demorar otros 2 meses, y luego recurre al TAS, que se toma 8 meses más. Ahora, ese es el tema, y justamente como bien lo ha dicho Celso Vázquez, y también lo sostenemos porque esto no es cuestión de especulación, sino que la normativa dice y te pone plazos, ¿no es cierto? En este momento estamos, digamos, por decir algo entre comillas, en la primera instancia la investigación. Lo que dure la investigación podría ser, yo creería que por la premura de ver quién clasifica al Mundial, unos 2, 3 meses, sí. Pero hay un proceso en el que se establece un recurso de apelación ante una comisión de apelación directamente en la FIFA. Pero allí se puede recurrir a otro proceso que en este caso es de arbitraje deportivo con una última instancia que es el TAS. Y efectivamente allí los procesos y los plazos, reitero, se convierten en plazos bíblicos. Eso iba a preguntar. Claro. Si es que la FIFA eventualmente no le da la razón a Chile, apela a Chile. Chile apela, hay una instancia intermedia, entiendo, y de ahí el TAS, ¿verdad? Exactamente así, porque hay una comisión de apelaciones dentro de la FIFA. Y de ahí el TAS. ¿El TAS qué es? Para poderlo conocer. Es el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Es un tribunal que nació a través de la organización deportiva del Comité Olímpico Internacional, pero que por la importancia de las decisiones que ha ido tomando, se ha ido de alguna forma individualizando, haciéndose autónomo, independizándose, y que dentro de los estatutos de los organismos deportivos se pone una cláusula tácita en la que se reconoce todos los miembros de los organismos deportivos que en última instancia acudirán al Tribunal de Arbitraje. También sigue siendo, mi querido Fabricio, sigue siendo un tribunal de arbitraje privado. Es arbitraje. No es una organización internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está reconocida por su tratado, convenios con los países. Este es un tema deportivo. Tampoco es el CIADI, ni la Corte de la Haya. No, este es un tema deportivo. Es un tribunal de arbitraje tan especializado que afecta solamente a quienes están vinculados al ámbito deportivo. Un par de cosas finales. A mí me queda clarísima la parte jurídica de lo que ha explicado Giovanni Cárdenas, clarísimo. Me piden que le pregunte a uno de nuestros oyentes, al doctor Cárdenas, ¿qué pasa con la elegibilidad del jugador, ya que más allá de la nacionalidad, él juega más de 5 años en el país y de la forma que sea tiene nacionalidad ecuatoriana?
dice uno de nuestros oyentes. La elegibilidad es una figura jurídica que se maneja en el estatuto del jugador de FIFA, que habla al respecto de cómo las selecciones pueden convocar a los jugadores. Entonces, a eso se refiere cuando se habla de elegibilidad. Y efectivamente, una asociación nacional, porque hay que aclarar algo también, y eso quería decirlo, venía pensando para acá. La selección del Ecuador no es la selección del Ecuador, es la selección de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La selección de Chile no es la selección de Chile, es la selección que representa a la Federación Chilena de Fútbol. ¿No? Tanto así que si fuera la selección ecuatoriana de fútbol, tendríamos a las personas que juegan aquí en la Carolina, allá en Bastión Popular, tendríamos convocados a la selección. Y solamente es una selección que representa a los jugadores de primera categoría y que están afiliados o en el fútbol internacional a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Es decir, es un campeonato. Por eso es estricto derecho de admisión de quienes están afiliados, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese criterio, son las federaciones los que tienen este poder y tienen que ceñirse a los requerimientos que establece este reglamento de elegibilidad de jugadores, y donde se permite entonces tomar mano de quienes ellos crean conveniente y que estén habilitados necesariamente. Yo inscribo a jugadores, por eso incluso hay cartas de buena fe previas en las que dice, por si acaso, yo tengo tantos jugadores y para efectos ya del torneo, yo voy a quedarme con tales. Pero quienes hacen la validación de los documentos son justamente las organizaciones donde están directamente los jugadores participando. Es decir, si el señor Castillo está jugando en el fútbol ecuatoriano, Liga Pro, como jugador ecuatoriano en el Barcelona, yo pregunto, ¿tiene que validar la FIFA, la Conmebol o la ecuatoriana la nacionalidad? Pero si ya viene jugando como ecuatoriano, es decir, hay un sinnúmero de filtros previos para llegar al punto de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en este caso específico de la pregunta, pueda haber habilitado a un jugador que tiene sus documentos necesarios y que además dentro del ámbito deportivo le va a servir, porque la elegibilidad tiene que ver con el tema legal, pero fundamentalmente con el tema deportivo. Lo ultimísimo, en un minuto, Giovanni, se ha citado este caso de los chilenos haciendo la comparación con la reclamación que hicieron los mismos chilenos contra Bolivia por la alineación indebida del jugador Correa, me parece. ¿Hay alguna similitud ahí? La diferencia siempre va a ser la resolución del juez de nuestro país. Y ahí cambia absolutamente todo. Que es una pena que no tenemos tiempo, pero se sumó Italia a decir que Chile no debería ir si es que progresa esta circunstancia, sino que sería por el ranking donde se ubica Italia que debería ir en vez de Ecuador. Ya es descabellado lo que estamos oyendo ahora en el mundo. Qué bárbaro. Bueno, los italianos la tienen jurada por el arbitraje de Byron Moreno en el partido que frente a Corea del Sur, que significó la eliminación de la Copa del Mundo de Japón-Corea 2002. Yo me acuerdo de aquello. Giovanni, grandes aportes desde el punto de vista jurídico. A mí, y estoy seguro que a Abel, que es que no maneja los temas deportivos, pero creo que desde el punto de vista jurídico nos quedó clarísima la película. Muy amable, Giovanni. A ustedes muy amables. Muchas gracias. Gracias al colega periodista y además doctor en jurisprudencia y académico especialista en Derecho Deportivo, Giovanni Cárdenas. Nada de riesgos, nada de riesgos, tranquilidad, que Ecuador sí va al Mundial y usted lo va a escuchar a través de la gran señal nacional de Sonorama, los partidos de la selección y los partidos de la Copa del Mundo. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.